Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Plutón. El Plutón ya sabéis que está pasando ahí de Capricornio a Acuario. Este año 2023 ha entrado en Acuario, pero de manera provisional. En el 2024 entrará en el mes de enero, pero todavía tiene que volver a Capricornio y estará desde septiembre a noviembre, 2 meses y medio aproximadamente. Ya en noviembre de 2024 sí entrará Plutón definitivamente en Acuario para estar ahí hasta el año 2044. 20 añitos de Plutón en Acuario. ¿Qué cabe esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo debemos abordar? Bueno, antes de que se me olvide, el próximo día 10 de enero voy a impartir una clase magistral sobre todo el 2024, tratando los principales ciclos, por supuesto, la conjunción Júpiter-Urano en el signo de Tauro, que ya lleva meses funcionando, pero será exacta en el 2024, esa importante conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, que si bien tendrá el pico en el 2025-26, ya es operativa, porque en nuestro mundial las cosas funcionan así. Hablaremos del eje nodal Aries-Libra, que empezó a activarse de una manera potente el pasado mes de octubre, con los eclipses de octubre. Y por supuesto, haremos un apartado muy especial de Plutón, ¿no? Además de los PDFs de apoyo con las tendencias astrales para todos los signos tratados ampliamente, con un apartado de astromundial, etcétera. Pero además de esos PDF, lo que vamos a tratar en el taller con un apartado especial es cómo transformar la vida en todos los sentidos, puesto que este es uno de los principales magisterios que podemos adquirir con Plutón. Plutón es el planeta de la transformación. Y Plutón, cuando lo entendemos, cuando lo trabajamos bien, cuando lo incorporamos bien en nuestras vidas, nos puede ayudar a que nuestra vida sea muchísimo mejor o a cambiar todo aquello que queremos cambiar. Esta es una de las claves fundamentales. Pero bien, vamos a hablar ahora de Plutón en este vídeo para entenderlo un poco mejor y para entender un poco mejor también a este Plutón en Acuario y que nos sirva un poco como entrada, como aperitivo a esa clase especial del próximo día 10 de enero, que os dejo en los enlaces aquí en los textos abajo para que los podáis ver. Bien, para empezar, quiero decir que sobre Plutón he escrito mucho. Los que me conocéis ya lo sabéis, pero si no, pues los que no me conocéis, pues todavía podéis buscar muchos de mis artículos. Lo primero es lo que escribí en Crónica Astrológica del siglo XX, mi primer libro escrito en 1989 de Astro Mundial, donde demuestro que las entradas y salidas de planetas de un determinado signo son determinantes para la historia, ¿no? Como está ocurriendo ahora. Plutón saliendo de Capricornio, entrando en otro signo, pues uno de los capítulos precisamente va destinado a eso, cómo Urano, Neptuno y Plutón, cada vez que entran y cuando están a punto de salir de ese mismo signo, producen cosas semejantes que son importantísimas. Por ejemplo, Plutón cuando entró en Cáncer, empezó la Primera Guerra Mundial y cuando Plutón estaba saliendo de Cáncer, eran los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Esto lo vemos ahora también con el 2008, cuando Plutón entró en Capricornio y la caída de Lehman Brothers y toda aquella crisis financiera, etcétera, económica y tal, y ahora que está saliendo, hemos visto también este año caer otra serie de bancos importantísimos. ¿Veis el paralelismo de las señales de cuando un planeta lento entra en un signo? Cuando un planeta lento entra en un signo, me refiero, y cuando ese mismo planeta está a punto de salir de ese signo, repite señales que dio al inicio. Esto es algo precisamente que descubrí yo y que demostré en este libro, Crónica Astrológica del siglo XX. Otro de los descubrimientos que reflejé en ese libro es la extraordinaria correlación que tienen los ciclos Saturno-Plutón y Urano-Plutón para la macroeconomía de Occidente. Luego he escrito muchísimos artículos, he dado conferencias sobre Plutón. Hay además, ahí queda el anuario astrológico durante 30 años que se ha estado editando y que llevaba una importante sección de Astromundial cada año,
con las tendencias para el año siguiente, y que además esa colección del anuario astrológico, que luego pasó a llamarse Anuario Casaña, ha servido y sigue sirviendo de inspiración a mucha gente que hace vídeos de Astromundial y con los que han aprendido Astromundial en parte, ¿no? Bueno, lo último que he hecho al respecto sobre Plutón es el libro publicado en el 2021, Las Fuerzas Oscuras, que habla exclusivamente del ciclo Saturno-Plutón, ¿no? Os dejo también el enlace por si os interesa. Dicho esto, que son los antecedentes, y así que sobre lo que he escrito de Plutón hay muchísimo escrito, sin duda. Soy de los astrólogos que más ha escrito en el mundo de astrología, así que podéis encontrar muchísimo sobre esto. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que debemos entender ahora? Para empezar, antes de entender qué significa el tránsito de Plutón de Capricornio a Acuario, hay que entender qué es Plutón. Y Plutón es el planeta del ave fénix, es el planeta de esa ave que renacía de sus propias cenizas. Es un planeta que mitológicamente es el dios del inframundo, que vive en el subsuelo, que nunca sale a flote y que cuando sale a la superficie lo hace tras una máscara que lo convierte en invisible. Es un dios temible que rige la muerte, que rige el más allá. Pero esa muerte para la posterior regeneración hay que entenderla también en un sentido simbólico. Obviamente la muerte en todos los sentidos, pero también en ese sentido simbólico, en ese sentido metafórico de esa muerte para la posterior regeneración. Y ojo, porque esto es muy importante, porque ¿qué significa? Bueno, significa que periódicamente, a veces por las circunstancias que nos empujan, a veces porque nosotros buscamos un cambio, pero es el momento de dejar algo atrás y empezar algo nuevo. Y ese dejar algo atrás se puede interpretar como esa muerte simbólica. O cambio de trabajo, cambio de pareja, dejo unos determinados hábitos y quiero emprender otros. Todo eso es muy plutoniano y todo eso tiene mucho que ver con este proceso de muerte para la posterior regeneración o para ese renacimiento, ¿no? Nos lo enseña muy bien la naturaleza que siempre ha sido y sigue siendo una gran maestra para la astrología. Nos enseña que en otoño las hojas caen, se pudren y eso sirve y genera un compost para dar una nueva vida. Esto se ve muy bien en la selva. Cuando te vas a la selva que no está cultivada, que no está transitada, se viven unos procesos absolutamente fantásticos, maravillosos. Y esto ocurre en nuestra vida también. Esto ocurre en un nivel espiritual, no solamente material, no solamente físico. Es decir, no solamente las transformaciones que hagamos en cosas palmarias y cosas que veamos a nivel material, sino yo qué quiero transformar de mi vida, yo qué quiero cambiar, ¿no? En este sentido, Plutón representa una fuerza especial, un arquetipo mágico absolutamente poderoso para efectuar esa transformación y para decir, vale, voy a cambiar. Y esto es una de las cuestiones fundamentales precisamente en este tiempo. Hay que entender que Plutón rige todo aquello que es oculto, que es tabú, que nos da miedo mirar a la cara, que queremos esconder, que no queremos mostrar al mundo, que no queremos que los demás vean de nosotros, o que no nos atrevemos a mirar frente a frente, o que la sociedad no quiere ver frente a frente y quiere esconderlo. Y todo esto al final acaba estallando. Esto es como la basura que se esconde debajo de la alfombra, ¿verdad? Y luego viene un vendaval. Plutón representa los terremotos, los volcanes, ¿no? Y los volcanes al final es una energía que sí, también actúa como un terremoto, ¿no? Lo que pasa es que los terremotos son más de la Luna y de Urano. Pero
por lo destructivos que son, sí que podrían, tienen mucho que ver con Plutón, porque además Plutón tiene mucho que ver con todos los movimientos geológicos, pero Plutón rige los volcanes, que tienen ahí un magma ardiendo constantemente en su interior hasta que un día, ¡pam!, estallan. Cuando nosotros estamos escondiendo algo y no lo queremos ver, o cuando nosotros nos negamos a ver las cosas, a mirarlas de cara, a ser honestos, al final un día, tarde o temprano, o cuando estamos haciendo algo deshonesto, algo porque no nos ven, escondemos algo. Entonces, al final, Plutón nos va a hacer pagar esto, de alguna manera. Dicen que Saturno es el planeta del karma. No, todos los planetas son los planetas del karma. Y especialmente los planetas lentos tienen una influencia especial, los nodos tienen una influencia especial, pero cuando tú cometes los pecados espirituales de un planeta determinado, pues ese planeta al final, tarde o temprano, lo más normal es que te lo haga pagar. Entonces tú, cuando escondes algo, haces algo que no deberías hacer, algo que está mal hecho, digamos, ¿no? Pues entonces, tarde o temprano, eso aparece. Por ejemplo, todo lo relacionado con la corrupción. Pues todo tipo de corrupción es algo sumamente plutoniano. Pero todo ese tipo de cosas que, en definitiva, escondemos algo y al final acaba saliendo. Bueno, pues Plutón es un planeta que nos invita a ser radicalmente honestos con la vida, a mirar a fondo y a mirarnos a fondo y a mirarnos en el interior. Y más que mirar hacia afuera es decir, vale, ¿y yo qué quiero cambiar? ¿Yo qué necesito transformar de mí? ¿Qué es lo que me está matando lentamente? ¿Y qué es lo que debería dejar morir para poder renacer? Y hacer como ese compost que se genera en la naturaleza. Oye, todo lo que he aprendido, todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido, todo lo que he disfrutado, todo lo que sea, ya quedó atrás, me sirve de simiente para ahora dar el siguiente salto, el siguiente paso. Y entonces ir con ilusión, con entusiasmo, incluso con pasión, que es con pasión, no compasión. La compasión es neptuniana, pero la pasión sí que es plutoniana. Y entonces cuando le pones pasión a esa nueva iniciativa, a ese nuevo nacimiento, y cuando sabes desprenderte de algo, entonces Plutón puede funcionar muy bien. Hay un gran error en pensar que todo lo que está pasando actualmente es cuestión de Plutón en Acuario. Hay un gran error pensando que siempre que, o a todo el que le pasa Plutón por el Sol, por la Luna, por el medio cielo, por el ascendente, le va a provocar un auténtico desastre, va a ser un drama. Esto no es así. Y esto lo compruebas cuando has hecho miles y miles de cartas, como he hecho yo, compruebas que es cierto que Plutón en sus tránsitos, cuando te toca el Sol, te toca la Luna, te toca el ascendente, el medio cielo, te toca el regente natal, es cierto que te puede llevar a los infiernos, sí, pero eso depende mucho de cómo esté Plutón en tu carta astral natal, del conjunto de tu carta astral natal, de en qué momento tienes los tránsitos, qué otros tránsitos colaterales hay, etcétera. Es decir, por supuesto, de tu propia evolución, pero no siempre actúa así. Y nosotros lo que podemos hacer es tratar de poner luz. Mira, lo más bonito, o una de las cosas más bonitas que tiene la astrología, es precisamente poner luz en nuestras vidas, poner luz en la vida de las personas. Esto es maravilloso y esto lo hace la astrología como ninguna otra disciplina, como ninguna otra herramienta. La astrología te ayuda a ser consciente de en qué momento estás viviendo, de dónde vienes, de cuál es tu pasado, a entender mucho, ¿no? Y te ayuda a esa transformación necesaria que tú quieres hacer pero que no sabes cómo, ¿no? Bueno, pues esto es importantísimo, el poner luz. Importantísimo sobre todo en momentos como ahora, porque un momento en el que Plutón está pasando de Capricornio a Acuario, quiere decir que estamos entrando en una nueva era, estamos viviendo tiempos históricos, estamos entrando en un cambio de paradigmas importantísimos que van a influir a nivel educativo, sexual, económico, político, etcétera, etcétera. Entender estos cambios que está marcando Plutón, hacia dónde apuntan, va a ser fundamental, ¿no?
pues, por ejemplo, el transhumanismo. Esto sí, hay cosas que se están adjudicando a Plutón en Acuario que no. El transhumanismo sí que tiene mucho que ver con Plutón en Acuario, entendiendo el conjunto que trataremos en este taller, por qué este Plutón es diferente a las anteriores ocasiones que Plutón entró en Acuario, como en tiempos de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Es que no vale en astromundial decir, bueno, es que la anterior vez, como pasó todo esto, ahora va a pasar todo esto. No es así. La anterior vez, las veces anteriores que Plutón ha entrado en Acuario, nos sirve de referencia, obviamente, porque el astromundial se estudia así: los planetas o las efemérides en una mano y la historia en la otra. Es así como se estudia. Pero lo que no hay que confundir es que todo lo que pasaba entonces es cuestión de Plutón en Acuario y todo lo que pasa ahora es cuestión de Plutón en Acuario. Este es un error, ¿no? Ahora es un tiempo en el que debemos aprender a transformar nuestras vidas para adaptarlas a estos nuevos paradigmas, o saber elegir qué es lo que queremos transformar, que es de estos nuevos paradigmas entender hacia dónde se van a mover, cuáles son, y entender y decidir si nosotros queremos adaptarnos a esos nuevos paradigmas o no hay que dejar morir nada de nosotros ni renacer de nuevo, ¿no? Si no queremos cambiar en ámbitos de salud, de mejorar la vida, el cuerpo, si no queremos cambiar en hábitos de dinero, de producción, de proyección profesional, de relaciones amorosas y sexuales, todo este tipo de cosas que son directamente vinculadas con Plutón, pues entonces no hay por qué hacer nada. Pero sí que es un momento de entender mucho todas estas cuestiones, ¿no? Al final, Plutón, pasando de Capricornio a Acuario, nos invita a crear una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, ¿cómo va a ser? Y el cómo va a ser depende mucho de los aspectos planetarios, de los ciclos astrales, depende muchísimo, evidentemente. La historia nos demuestra que la historia siempre se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales, como he demostrado tantísimas veces en tantísimos escritos a lo largo de mi vida, y como se puede comprobar constantemente, cualquiera que quiera estudiar la historia y la astrología. Pero también hay que entender que eso depende de nosotros, es decir, nosotros cómo vamos a adaptarnos a este Plutón en Acuario, qué tipo de humanidad queremos crear. Una de las cuestiones más interesantes que tienen Urano, Neptuno y Plutón, como Sasportas le llamó acertadamente los dioses del cambio, pues es muy interesante la posibilidad que nos ofrecen estos planetas de adquirir una conciencia mayor. Por eso se llaman planetas transpersonales, planetas generacionales, porque nos invitan a alcanzar dimensiones mayores que nosotros mismos. Esas dimensiones mayores tienen mucho que ver con el ámbito espiritual y con decir, vale, ¿qué queremos ser? De hecho, cada vez que se descubre uno de estos planetas a lo largo de la historia, ha habido un shock espectacular para la humanidad, porque la humanidad ha tenido que afrontar esos nuevos retos relacionados con lo que significaban esos planetas precisamente, ¿no? Lo cual quiere decir que, vale, un planeta llega o llegamos a descubrir un nuevo planeta cuando estamos preparados para entenderlo o para afrontarlo, o cuando nos toca saltar de nivel. De alguna manera la inteligencia cósmica nos lo plantea así. Y yo lo que quiero es simplemente pasar dos mensajes fundamentales: nuevos paradigmas, nueva humanidad, qué viene por un lado y qué podemos hacer nosotros para crear esa nueva humanidad y ese nuevo yo también, ¿no? Evidentemente, porque la nueva humanidad se construye de individuos, y vamos a ver esos tiempos de Plutón en Acuario dentro de un periodo en el que estamos transitando precisamente de la era Piscis a la era Acuario, un tránsito que no se produce de la noche a la mañana, un tránsito en el que ya llevamos muchas décadas y que aún le quedan muchísimas décadas, pero es un momento absolutamente especial. Un abrazo y os espero en el taller del día 10.